¿Cómo es la registración contable en el caso de una venta? En el caso de que efectuemos una venta, se debita la cuenta deudores por ventas, se acredita la cuenta ventas, que es una cuenta, recuerden, de resultado positivo, siempre a valor de contado. ¿Por qué debito la cuenta deudores por ventas? Porque estoy vendiendo en cuenta corriente, ¿sí? Recuerden que esta cuenta es patrimonial del activo del rubro créditos. Como leyenda le colocamos por venta de mercaderías en cuenta corriente. En el caso de que nos efectúen una devolución, o sea que nuestro cliente nos devuelve la mercadería, entonces hacemos el asiento inverso. Se debita la cuenta ventas, siempre a valor de contado, y se acredita, se cancela, se le da de baja a la cuenta deudores por ventas, ¿sí? Esto es en el caso de la devolución, en el caso de la venta y de la devolución de ventas. Bien. ¿Qué cuentas son las que integran el rubro bienes de cambio? Según el tipo de empresa va a ser el tipo de cuentas que vamos a usar. Recuerden que cada empresa utiliza un plan de cuentas y lo va a adecuar según sus necesidades, ¿sí? Entonces, vamos a usar la cuenta mercaderías en el caso que sean empresas comerciales. En el caso que sean empresas industriales, se van a utilizar las cuentas materias primas, materiales, productos en proceso, partes semielaboradas, productos terminados, ¿sí? Y anticipo a proveedores lo podemos utilizar o lo podemos encontrar en los planes de cuenta de cualquiera de estos dos tipos de empresas. Bien, ¿cómo van a ser los valores de ingreso? O sea, ¿a qué valor va a ingresar la mercadería a mi patrimonio? Primero que nada, tenemos que determinar lo que es el costo de adquisición o de producción, ¿sí? Que es aquel que es el necesario para poner el bien en condiciones de ser vendido o utilizado, según el destino que nosotros le demos, ¿sí? ¿Qué elementos integran este costo de adquisición? Primero que nada, cuando se trate de mercaderías de reventa, o sea, de mercaderías que yo voy a comprar y luego voy a vender, en el caso de las empresas comerciales, tenemos que tener en cuenta el precio de contado, ¿sí? Y a ese precio de contado de la mercadería, nosotros le vamos a tener que sumar el flete, los seguros, los gastos de control de calidad, todos aquellos gastos que sean necesarios hasta que el bien se encuentre en nuestro depósito, ¿sí? En el caso de que sean productos elaborados, de que sean empresas industriales, ¿qué es lo que va a incluir ese costo? Va a incluir materias primas, materiales directos, mano de obra, costos indirectos de producción, ¿sí? Voy a tener que activar costos financieros cuando se conozca que el proceso de producción va a ser muy prolongado. En ese caso vamos a tener que activar costos financieros. Y vamos a tener que segregar los componentes financieros implícitos, que ya lo vamos a ver bien ahora en un ejemplo práctico. ¿Qué son estos componentes financieros implícitos? Son costos que están dentro del valor de la mercadería y los tenemos que segregar porque no forman parte del costo de adquisición. ¿De qué forma los vamos a segregar? Los vamos a segregar de forma directa cuando sean conocidos, ¿sí? O cuando no sean conocidos, vamos a calcularlos mediante una tasa de interés relevante en el mercado, ¿sí? De esas dos formas vamos a determinar el componente financiero implícito y lo vamos a segregar, lo vamos a restar del valor de la mercadería, porque no forma parte del costo de adquisición al momento de que yo tenga que determinar, o sea, al momento que yo estoy registrando el ingreso de la mercadería, en el momento de la compra. Se van a ir cancelando a medida que se vaya devengando. ¿Qué otros aspectos más tenemos que considerar? Tenemos que considerar el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que ya lo vieron en el rubro créditos. Y también vamos a ver acá los intereses, ¿sí? Estos dos conceptos, el IVA y los intereses, no forman parte del costo de adquisición. O sea que yo no los tengo que tener en cuenta al momento de determinar el costo de adquisición, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una factura por compras al proveedor López, es una factura A, dice que condición de pago a 30 días. El subtotal de la mercadería detallada son 1.000 pesos.
el IVA por esta operación, que es el 21%, 210 pesos. El total facturado, el total que figura en mi factura es de 1.200 pesos. Fíjense en lo que les dice, condiciones de pago. Contado, 10% de descuento. A 30 días, neto de la factura. ¿Qué es lo que les quiere decir esto? Esto les quiere decir que ustedes tienen esta factura que es por 1.210 pesos. Pero si ustedes pagan de contado, tienen un 10% de descuento. Y si pagan a 30 días, van a pagar el total de la mercadería. ¿Sí? Ya vamos a hablar bien de esto. Fíjense en otro dato que les da. Flete pagado por el transporte, 100 pesos. Seguro pagado por la mercadería transportada, 50 pesos. Y acá nos da la referencia que el flete y el seguro se pagan en efectivo. ¿Sí? Siempre que a mí me diga, que acá me diga que la condición de pago de contado es de un 10% de descuento, que me van a hacer algún tipo de descuento, eso ya me está indicando a mí que hay ahí un CFI, un componente financiero implícito que tengo que segregar. ¿Por qué? Porque no forma parte del valor de la mercadería. ¿De qué forma lo voy a segregar? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. El precio de la mercadería según la factura es de 1.000 pesos. Si yo le segrego, le resto ese CFI, ese descuento, que el proveedor me lo llama descuento, pero yo sé que es un componente financiero implícito, que es un costo que está activado dentro del valor de la mercadería y que yo tengo que segregar. Si yo se lo resto ese 10%, o sea, si lo determino ese 10%, me da 100. Si le resto ese 10%, 1.000 menos 100 me da 900. O sea que ese es el valor de contado. ¿Qué es lo que vimos anteriormente? Que la mercadería siempre tiene que ingresar a valor de contado. O sea que cuando la mercadería a mí me llega, yo tengo que hacer el asiento de compra de la mercadería y tengo que determinar el costo de adquisición. Al determinar el costo de adquisición, tengo que calcular el valor de contado. Por ese valor tiene que ingresar la mercadería en mi activo, ¿sí? Entonces, en este caso, el precio de contado es 900. ¿Qué más le tengo que sumar? ¿Qué más le tengo que adicionar según lo que hemos visto anteriormente? Los gastos de flete, los gastos de seguro, los gastos de control de calidad, de puesta a punto, ¿sí? ¿Qué dijimos que no tengo que sumar, que no tengo que activar, que no forma parte del valor del costo de adquisición? Los impuestos y los intereses. Entonces, a este precio de contado, ¿qué le tendría que sumar? Le tendría que sumar el flete, que son 100 pesos, y el seguro, que son 50 pesos. ¿Cuánto me da esta suma? 900 más 100 más 50. Me da 1.050. O sea que ese es el costo de adquisición que yo he determinado. Por ese valor ingresa la mercadería, ¿sí? ¿Cómo va a ser entonces la registración contable de la compra de mercaderías? Primero que nada, debitamos la cuenta mercaderías. ¿Por qué 1.050? 1.050 porque recordemos que la mercadería ingresa por su costo de adquisición, que es el que hemos determinado acá, los 1.050, ¿sí? El componente financiero implícito lo vamos a registrar en una cuenta distinta, ¿sí? Que es el conocido CFI, por 100 pesos, que es lo que acabamos de determinar. Esta cuenta, componente financiero implícito, está actuando acá como una cuenta de resultado negativo, ¿sí? El IVA crédito fiscal, que es 210, que ya me lo indicó la factura, que es el IVA tanto de la mercadería como del CFI, ¿sí? ¿Qué cuentas vamos a acreditar? Proveedores por 1.210, que es el valor de la factura, porque yo acá estoy registrando la compra, el ingreso de la mercadería a mi patrimonio, independientemente del pago, porque yo acá estoy registrando que la mercadería ingresa, no estoy todavía registrando el pago de la mercadería, porque yo lo puedo pagar o de contado o lo puedo pagar a 30 días. Eso ya después lo voy a decidir. Pero en este caso, este asiento es por la compra de mercaderías. Entonces, siempre que yo compre mercaderías, voy a debitar la cuenta mercaderías, la cuenta CFI, segregando este CFI, porque no forma parte del valor de la mercadería. Voy a debitar también la cuenta IVA crédito fiscal, que es una cuenta del rubro créditos, ¿sí? Que ya lo vimos en la clase pasada. Y voy a acreditar la cuenta proveedores, ¿sí? Siempre va a ser este asiento así al momento de la compra, cuando yo estoy determinando el costo de adquisición, porque tiene incluido un componente financiero implícito, ¿sí? Porque yo acá lo que registro es
el ingreso de la mercadería. Después voy a ver cómo lo pago y voy a registrar el pago y voy a hacer el asiento de pago. En este caso también se acredita la cuenta caja. ¿Por qué acredito acá la cuenta caja? ¿Por qué se me disminuye acá la cuenta caja? Disminuye la cuenta caja porque los seguros y los fletes, la referencia me dice que se pagan en efectivo. Por eso acá la cuenta caja está acreditada, ¿sí? Bien, este entonces sería el asiento de la compra. Fíjense en que acá la leyenda les dice López, cuenta corriente, o sea, nos está indicando que es el asiento por la compra en cuenta corriente y el flete y el seguro se ha pagado de contado, ¿sí? En efectivo. ¿Cómo es el caso cuando nosotros vamos a pagar de contado? ¿Cómo sería la registración contable? Se debita la cuenta proveedores por 1089, se acredita la cuenta Banco X cuenta corriente, porque estamos pagando y estamos emitiendo un cheque. Y lo que pagamos es 1089. ¿Por qué 1089? Porque son los 1210 menos el 10%, ¿sí? Después, cuando me llega la nota de crédito, el asiento que tenemos que hacer es proveedores, entonces el mayor de proveedores me va a quedar cancelado y se acredita la cuenta componente financiero implícito y su respectivo IVA. Entonces, la cuenta componente financiero implícito también me tiene que quedar cancelado en el mayor, ¿sí? Si nosotros vemos los mayores, proveedores, que es una cuenta del pasivo, yo lo tenía por 1210, que era el valor de la factura, ¿sí? Debitamos 1089 porque pagamos de contado menos el 10%, ¿sí? Y nos quedó un saldo de 120. Cuando nos llegó la nota de crédito, terminamos de cancelar ese saldo. Entonces, proveedores nos queda cancelado y la cuenta CFI también me queda cancelada porque yo no tengo que soportar ese componente, ¿sí? Recordemos que el proveedor nos está haciendo un descuento por el pago de contado, que él le llama descuento, pero que nosotros sabemos que no es un descuento, sino que es un componente financiero implícito. Es un costo que está dentro del valor de la mercadería y que yo lo tengo que segregar porque no forma parte del valor de la mercadería. Entonces, cuando yo determino el costo de adquisición, ese descuento que le llama el proveedor, yo lo tengo que segregar, ¿sí? Al segregarlo, lo resto y lo registro en una cuenta distinta, o sea, lo resto del valor de la mercadería para determinar el costo de adquisición y cuando hago la registración contable, lo registro en una cuenta distinta llamada CFI, que es el componente financiero implícito, ¿sí? Si pago de contado, no voy a tener que soportar ese componente financiero implícito. Entonces, en mi contabilidad, esa cuenta me va a quedar cancelada porque no voy a tener que soportar ese resultado negativo, ¿sí? En cambio, si yo no pago de contado y pago a los 30 días, que voy a tener que pagar el total de la factura, o sea, voy a tener que pagar los 1210, ¿sí? Este CFI me va a quedar con saldo deudor, ¿sí? Es decir, que voy a tener que soportar ese costo. En el caso de que yo, o sea, como empresa, decida no pagar de contado y pagar a los 30 días. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no usamos la cuenta descuentos obtenidos, ¿sí? En el único caso que lo vamos a usar es cuando la referencia nos diga de que son descuentos no habituales. Esto está muy claro en la teoría. Cuando se trate de descuentos habituales que nos haga el proveedor, lo que vamos a hacer es cómo va a ser el tratamiento. Si nos dice que los descuentos son habituales, ese descuento lo que hace es reducir el costo de adquisición, ya sea de la cuenta mercaderías o de la cuenta compras, si estamos dentro de un sistema de inventario no permanente, ¿sí? En el caso de que sean descuentos no habituales, ese va a ser el único ejemplo, digamos, el único caso en el que vamos a usar la cuenta descuentos obtenidos, que es una cuenta de resultado positivo. Bien, ¿cómo vamos a registrar la salida de la mercadería? Porque ya hemos dicho que el ingreso de la mercadería es a costo de adquisición. Si contiene algún CFI, lo tengo que segregar, ¿sí? Le tengo que adicionar el flete, el seguro, los gastos de control de calidad y de puesta a punto. Y así yo voy a determinar el costo de adquisición.
Ahora, ¿cómo determino los valores de salida? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando yo evalúe la salida? Estos criterios de evaluación están definidos en las normas contables. Nosotros ya lo hemos visto en las unidades anteriores, ¿sí? Son denominados métodos o sistemas. Estos criterios de evaluación pueden ser evaluaciones al costo o pueden ser a valores corrientes. ¿Cuáles son estos valores corrientes? Pueden ser valores de reposición o reproducción, valores netos de realización, valor de cotización o costo original reexpresado. En el caso de los métodos o sistemas que operan a costos históricos, están los de identificación específica, el PEPS, que es el primero entrado, primero salido, el WEPS, último entrado, primero salido, y el PPP, que es un precio promedio ponderado. Y después hay otros, ¿sí? En el caso de que se utilicen valores corrientes, vamos a tener que registrar las compras, las existencias, el costo de las ventas, todo al valor corriente, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener que realizar una actualización permanentemente de las existencias. Y de esta forma se nos van a ir generando resultados por tenencia, que ya lo vamos a ver bien en un ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de registración de la mercadería? Yo puedo utilizar un desdoblado sin inventario permanente o puedo utilizar un desdoblado con inventario permanente. ¿Qué significa esto? Cuando yo utilice un sistema desdoblado sin inventario permanente, ¿sí? Por lo general, bueno, son empresas que por razones administrativas, que por razones económicas, solamente pueden realizar un inventario de mercaderías una vez por año. Entonces no pueden realizar un inventario permanente y utilizan un sistema desdoblado sin inventario permanente. En este caso, las cuentas que van a utilizar para registrar el ingreso de la mercadería es la cuenta compras, que la cuenta compras es una cuenta de movimiento que tiene que quedar saldada, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué cuentas va a utilizar? Se utilizan las cuentas compras, mercaderías, ventas y costos de ventas, ¿sí? Para determinar el costo de ventas se efectúa siempre al final del ejercicio y se calcula mediante una fórmula. Existencia inicial más compra menos existencia final, ¿sí? En este caso, en estas empresas, entonces, que por razones, como decimos, administrativas, por razones físicas, que son empresas pequeñas, ¿sí? Que no pueden utilizar un inventario permanente o que por ahí no se justifica utilizar un inventario permanente, utilizan este sistema desdoblado sin inventario permanente. Entonces, cada vez que venden mercadería no pueden determinar el costo de ventas. El costo de ventas se determina una sola vez al año al cierre de ejercicio, ¿sí? Mediante la fórmula que vimos anteriormente, existencia inicial más compra menos existencia final. Y como ya dijimos, se usa la cuenta compras. Entonces, ¿qué pasa si compro mercaderías? ¿Cómo sería el asiento? El asiento sería compras, le calculo el IVA crédito fiscal, o sea, se debitan ambas cuentas y se acredita la cuenta proveedores. En el caso que yo estoy comprando mercadería en cuenta corriente, ¿sí? Esta cuenta ya dijimos que es una cuenta de movimiento, tiene que quedar saldada al cierre de ejercicio. Se debita para registrar la compra de mercaderías, se acredita por las devoluciones de compra, todo a costo de adquisición, ¿sí? Al final del ejercicio se cancela transfiriendo su saldo a la cuenta mercaderías, porque al cierre de ejercicio yo me voy a fijar en el mayor, el saldo que tiene esta cuenta compras y le voy a transferir su saldo a la cuenta mercaderías. Y voy a hacer mercaderías a compras y me va a quedar cancelada esta cuenta compras, que es una cuenta de movimiento. Si ustedes se fijan en el plan de cuentas que está en la pestaña general dentro del aula virtual, dentro del curso, está el plan de cuentas que utilizamos y ahí van a ver que dentro de las cuentas de movimientos está esta cuenta que es compras. Fíjense en que esta cuenta no es la cuenta compras al contado, que es que la vimos en el rubro caja y banco, en el rubro movimiento en la parte de movimiento de fondos, donde ustedes utilizaban la cuenta compras al contado para segregar lo que era la compra del pago, ¿sí? En este caso no, esta es una cuenta compras de mercaderías, o sea, hay que distinguir
compras al contado de compras de mercaderías, que ambas son cuentas de movimiento, pero funcionan de distintas formas, ¿sí? Bien, entonces al cierre de ejercicio, ¿qué asiento voy a hacer? Voy a transferir el saldo que yo tengo en el mayor de la cuenta compras a la cuenta de mercaderías. Entonces, debito la cuenta compras y acredito debito la cuenta mercaderías y acredito la cuenta compras, ¿sí? Esto al cierre del ejercicio. Bien. ¿Cuáles son las críticas al sistema por Foley Newton? Foley Newton es un autor argentino y nosotros tomamos algunos conceptos de él y los aplicamos. En este caso, él lo que critica de este sistema es que el costo de venta normalmente contiene otros conceptos que no son costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no brinda información sobre los costos de los bienes vendidos de cada subperiodo, como sí lo hacen otros métodos. En este caso, no se puede determinar el costo de venta de cada subperiodo porque el inventario se efectúa una sola vez al año al cierre del ejercicio. Y para determinar el costo de venta se efectúa mediante una fórmula: existencia inicial más compra menos existencia final. Entonces no brinda los costos de los bienes vendidos en cada subperiodo. Y a su vez hace que el costo de los bienes vendidos incluya salida de mercaderías que quizás no han sido vendidas, como por ejemplo las que han sido hurtadas o robadas. Tenemos otro de los sistemas, porque recuerden que estamos hablando de las salidas de la mercadería, o sea, cómo determinamos el valor de salida de la mercadería. Y hemos dicho de que podemos emplear, según el tipo de empresa, según la realidad de cada empresa, puede implementar o un sistema desdoblado sin inventario permanente, utilizando la cuenta compras como cuenta de movimiento y determinando el costo de ventas mediante una fórmula, existencia inicial más compra menos existencia final. O puede ser que la empresa decida llevar un sistema desdoblado con inventario permanente, ¿sí? Porque por su realidad lo puede implementar. Generalmente son empresas grandes y que tienen muchos tipos de productos y necesitan sí o sí llevar un inventario por cada tipo de producto. Entonces, ¿en qué consiste este sistema desdoblado con inventario permanente? Consiste en registrar simultáneamente la venta, su costo y las salidas de la mercadería, ¿sí? ¿Qué cosas son necesarias para aplicar esta operatoria? Primero que nada, tenemos que evaluar las entradas por las compras, o sea, determinando el costo de adquisición. A ese valor ingresa la mercadería. ¿Cómo se van a evaluar las salidas por ventas? Según los medios con que cuenta la empresa, ¿sí? Puede ser por factura, por resumen mensual de movimientos, aproximado o mediante un método riguroso que es mediante la utilización de las fichas stock, ¿sí? Esto significa llevar un inventario permanente, ¿sí? Entonces, para el registro, ¿qué vamos a utilizar para la registración contable si nosotros utilizamos este sistema de inventario permanente? Vamos a utilizar la cuenta mercaderías, vamos a utilizar la cuenta ventas, vamos a utilizar la cuenta costo de ventas y vamos a utilizar la cuenta fallas de inventario. En la cuenta mercaderías, su saldo siempre tiene que ser deudor, ya lo dijimos, o saldado, ¿sí? En el saldado en el caso de que yo vendí todo. En el caso de que sea deudor, o sea que han quedado existencias de mercadería, tiene que coincidir con el saldo de la ficha stock, ¿sí? Ya lo vamos a ver. El mayor de la cuenta mercaderías tiene que coincidir con el saldo de la ficha stock. En el caso de costo de ventas, simultáneamente que yo efectúe una venta, voy a registrar el costo de ventas. ¿De dónde voy a sacar ese costo de ventas? De la ficha stock, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Y acá aparecen la cuenta fallas de inventario, que es una cuenta de resultado, que puede ser de resultado positivo o de resultado negativo. Lo que registra son las diferencias en más o en menos de las existencias físicas de los bienes de cambio, ¿sí? Ya lo vamos a ver también más adelante, en un ejemplo. Bien, supongamos un ejemplo ahora. Fíjense, en la fecha 1 del 7 dice existencia de artículo X, 400 unidades valuadas a 5 pesos cada una. O sea, esa es la existencia inicial,
El 10 del 7 se compra en cuenta corriente según factura número 583, 600 unidades del producto X a 8 pesos cada uno. El 20 del 7 vendido en cuenta corriente según factura número 966, 800 unidades de 12 pesos cada uno. Aplicación método PEPS, primero entrado, primero salido. Entonces, en este caso estamos hablando de que es una empresa que utiliza un sistema de inventario permanente y estamos viendo cómo se determinan los valores de salidas a costo histórico, porque recuerden que también podemos determinar los valores de salidas a valores corrientes, que es lo que se utiliza actualmente. Pero en este caso vamos a ver cómo se determinan los valores de salida a valores históricos. ¿Y qué método vamos a ver? Tenemos tres, PEPS, WEPS o PPP. Vamos a ver el PEPS, que es el primero entrado, primero salido. Yo les voy a explicar cómo es el mecanismo, cómo funciona la ficha stock, cómo es la registración contable y cómo se registra en el mayor de este método, que es el PEPS. Y el resto de los métodos los van a ver bien en la práctica. Entonces, este es el formato de una ficha stock. Fíjense, acá tienen artículo X, la ubicación de este artículo, acá les dice pasillo 4, estantería 6. Estamos hablando del método PEPS o FIFO en inglés, ¿sí? Bien, fíjense que acá les dice cuál es el número de ficha, stock mínimo, stock máximo, qué proveedor, con qué proveedor estamos tratando en este caso, ¿sí? Bien, fíjense en que esta ficha stock tiene fecha, una columna de fecha, otra columna de comprobantes, una columna de entradas que se divide en cantidades, precio unitario, precio total, otra columna de salidas, ¿sí? Que incluye la columna cantidad, precio unitario, precio total, otra columna saldos, que incluye la columna de cantidad y precio total, y una columna de observaciones. Ustedes acá tienen 1 de julio, que es la existencia que ustedes ya tenían. Ustedes tenían 400 unidades a 5 pesos. O sea que en el saldo tenían 400 unidades a un precio total de 2.000, que son los 400 por 5. El 10 de julio compramos, según la factura 583, 600 unidades a 8 pesos. Eso les dio 4.800 pesos, ¿sí? Entonces, acá en el saldo colocamos 400, que era lo que yo tenía en existencia inicial, más las 600 unidades que estoy comprando, les da 1.000, ¿sí? Los 2.000 de precio total, o sea, de cantidad por precio unitario, estos 2.000 que determiné que yo ya tenía en la existencia inicial, más los 4.800 que estoy comprando ahora, les da 6.800. Y en observaciones voy colocando las 400 unidades por 5, que era lo que yo tenía inicialmente, y lo que compré ahora, que son 600 unidades por 8, ¿sí? El 20 de julio, según la factura 966, vendí 800 unidades, ¿sí? Entonces acá, ¿cómo yo determino las salidas? Si estoy utilizando el PEPS, primero entrado, primero salido. Entonces, lo primero que entra es lo primero que sale. O sea, lo primero que yo compré es lo primero que voy a vender, es lo primero que voy a sacar, ¿sí? Entonces, lo primero que compré, o sea, sería la existencia inicial, lo que yo tenía inicialmente, que eran las 400 unidades a 5. Entonces, eso es lo primero que yo saco. Estas 400 unidades a 5 que yo ya tenía en existencia inicial. Como todavía me quedan 400, porque en realidad yo estoy vendiendo 800, todavía me quedan 400 por sacar. Entonces saco las 400 unidades a 8, ¿sí? Bien, entonces 400 por 5 les da 2.000, 400 por 8 les da 3.200. Toda esta suma les da 5.200. Entonces, en saldo, si yo tenía 1.000 unidades y vendí 800, les queda 200 en existencia, ¿sí? Y de los 6.800 que tenían, menos de los 5.200 que están vendiendo, les queda una existencia de 1.600, ¿sí? Fíjense acá en la columna de observaciones. De estos 400 por 5 pesos ya no les queda nada. Y de estos 600 por 8, ustedes vendieron solamente 400. O sea que en existencia le quedan 200 por 8, ¿sí? Este es el mecanismo de la ficha stock. O sea, yo acá les estoy explicando cómo es el funcionamiento de la ficha stock, pero en realidad lo correcto, lo que ustedes tienen que efectuar es, cuando ustedes efectúan, supongamos, una compra, ustedes tienen que efectuar la registración primero en la ficha stock,
después en el libro diario y después en el mayor. O sea, ese es el mecanismo. Toda operación la registro en la ficha stock, después la transfiero al libro diario y después al mayor. Yo acá lo único que he hecho es explicarles cómo funciona esta ficha stock, ¿sí?